Bienvenido estudiante arriano a esta nueva clase invertida del curso que prefieres, el curso de Geometría, dirigido para alumnos del primer grado de educación secundaria. Hoy con el tema circunferencia. Vamos allá. ¿Qué es la circunferencia? Es una línea curva, plana, cerrada, cuyos puntos equidistan, es decir, se encuentran a la misma distancia de otro punto llamado centro. Este punto es fijo. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, ya tenemos ahí el centro o, en este caso, el radio R, que vendría a ser la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro. El diámetro, ¿no? El diámetro, que en este caso es un segmento que pasa por el centro. La cuerda, en este caso, que es la unión de dos puntos de la circunferencia, por ejemplo, la cuerda PQ es un segmento. La flecha o ságita, que es un pequeño segmento, aquí está, NM, chiquitito. Punto de tangencia, que es aquel punto en el cual le pertenece tanto a la circunferencia como a una recta, y dicha recta se llama la recta tangente, que choca con la circunferencia en un solo puntito, ahí está. Y la recta secante, es aquella recta que choca a la circunferencia en dos puntos, o es decir, que corta la circunferencia en dos puntos. También cabe recalcar que existen circunferencias exteriores, quiere decir que son dos circunferencias que están alejadas, no tienen ningún punto en común. También existen las circunferencias tangentes exteriores, o sea que son tangentes, chocan en un punto, pero están una afuera de la otra, o sea, están alejadas, solamente están chocando en un punto. Y también las circunferencias interiores o tangentes interiores también sería cuando ambas están chocando, pero una de ellas está dentro. O las interiores, así simplemente, cuando una está dentro de la otra, nada más. Hay que recordar para la hora de dibujar cuando nos estén pidiendo. Veamos algunas propiedades. Primera propiedad nos dice que si del centro de la circunferencia trazamos un segmento hacia el punto de tangencia, va a formar 90 grados. La otra propiedad nos dice que si tomo dos cuerdas, obviamente, y esas dos cuerdas miden lo mismo, son congruentes, las dos cuerdas miden igual, los arcos que se generan también miden lo mismo. Esa es otra propiedad. Una tercera me dice, en este caso, si tenemos dos cuerdas y esas dos cuerdas son paralelas, los dos arcos que se generan miden lo mismo. Ahí está. Obviamente los arcos internos, ¿ya? Dentro de las paralelas, no hacia afuera, no. Los arcos internos, ahí está. La otra propiedad nos dice que si en una cuerda yo trazo perpendicularmente mi radio, automáticamente ese arco que estaba generado por la cuerda se va a partir en dos partes iguales. Ahí está. Y también, obviamente, la cuerda se parte en dos segmentos iguales, ¿no? En este caso, AP es igual a PB. Ahí está. Eso también se está cumpliendo. También podemos decir lo siguiente. Si en este caso nosotros tenemos dos cuerdas que miden lo mismo, por ejemplo, las de color verde, la distancia del centro hacia una cuerda, por ejemplo, distancia A, es la misma que la de centro hacia la otra cuerda, B. Entonces, A es igual a B. Esa es otra propiedad. Y por último, la más importante tal vez de estas, es que si nosotros trazamos dos rectas tangentes a una circunferencia desde un mismo punto P, lo que sucede en este caso es que la distancia desde el punto de tangencia hacia el punto es lo mismo que del otro punto de tangencia hacia ese mismo punto. Es decir, PA es igual a PB. Ahí está. Y además, PO vendría a ser una bisectriz. ¿Quién es PO? Desde el punto P externo hacia el centro de la circunferencia. Ahí está. Pero de igual manera existen ángulos dentro de la circunferencia. Está el ángulo central, que nos dice en este caso, obviamente, que este alfa va a medir lo mismo que este arco. ¿Pero por qué se le dice central? Porque en este caso el vértice es el centro de la circunferencia. Por eso. También está el ángulo inscrito, que dice que el vértice del ángulo está chocando en cualquier punto de la circunferencia. Pero ¿qué más nos dice? Nos dice que este ángulo alfa es la mitad de este arco. La mitad. Está el semi inscrito, que nos habla de una recta tangente,
en donde nos menciona que el ángulo que se forma entre una cuerda y el punto de tangencia, ¿ok?, formado por la recta, ese ángulo alfa es la mitad de todo este arco grande que se está formando. Ahí está, el semi-inscrito. También está el ex-inscrito, que nos dice en este caso, si tenemos una recta secante y en este caso una cuerda, nos dice que este ángulo alfa es la mitad, en este caso, de todo este arco grandote, A, P, B, todo este arco grande, viene a ser la mitad. Ahí está. Y uno de los más importantes es el ángulo interior. El ángulo interior es aquel ángulo que está dentro, en este caso, de la circunferencia, formado por una X, por dos cuerdas que se están chocando. Nos dice que este ángulo alfa, que está aquí, vendría a ser la semisuma de las dos cuerdas que justamente están representadas en el mismo plano, ¿no? En este caso, alfa vendría a ser, en este caso, la semisuma de los arcos AB y CD, como acá está expresado en la siguiente fórmula. Y el ángulo exterior, para no decir que es el último, pero también es muy importante, nos dice que el ángulo exterior es el ángulo que está hacia afuera y es la semirresta, o sea, la resta de los ángulos de los arcos grandes que proyectan, ¿no? La resta de este arco menos este entre 2. Pero el ángulo exterior se presenta de tres maneras. Por ejemplo, de esta manera, cuando son dos rectas secantes, cuando es una tangente y una secante, y cuando son dos tangentes. En cualquiera de ellas, la fórmula va a ser la misma y no va a cambiar. Ese es el ángulo exterior. Veamos algunos ejemplos. Me piden hallar alfa en este caso en el gráfico mostrado. ¿Cómo hallamos alfa? Bueno, lo primero que me doy cuenta es que como acá me dan que esto es 120 y esto es 100, la suma de estos dos es 220. Como estos dos es 220, el de acá tiene que ser 140. ¿Por qué? El de verde, ¿no? ¿Por qué este arco tiene que ser 140? Porque la suma total es 360. Y si este es 140, el de adentro, por ser inscrito, es la mitad. O sea, alfa es 70. Ahí está. Sencillo. En el siguiente ejemplo me piden hallar cuánto vale alfa. Bueno, de la misma manera, mira. Si todo esto vale 240, el de verde tiene que ser sí o sí 120. ¿Por qué? Porque todo es 360. Una resta, ¿no? 360 menos 240, 120 lo de verde. Y como alfa es ángulo central, alfa tiene que ser 120 y ya está. Problema solucionado directo, nada más. Por ejemplo, acá veamos este otro, ¿no? Me piden hallar X y no me dan nada más, pero me dan dando en este caso que tengo este punto C, es su punto externo, pero es tangente. Entonces por acá va a haber una pequeña propiedad. Lo primero que tengo que acordarme es que si este es X inscrito, si este es X, este arco que se genera es el doble, 2X. Y por una propiedad del ángulo exterior nos dice que este angulito de acá, con este otro que se están mirando uno frente al otro, ¿cuánto suman? 180. Entonces 2X más X, 180, aquí está. Simplemente sumamos. 2X más X, 180. 3X, 180. Entonces X es 60 grados hexagesimales. Ahí está. Y por último, un ejemplito más, nos dice hallar alfa. Bueno, lo primero que tengo que ver es esto. Este ángulo BAC, 2 alfa, nos genera este otro arco. Es un ángulo inscrito. Si este es 2 alfa, el de acá afuera es 4 alfa, el doble. Y si este es 4 alfa, el de adentro también es 4 alfa por ser ángulo central. Profesor, entonces aquí tenemos la suma de dos ángulos. Uno cóncavo grandote y uno que está por acá, 4 alfa. Sería 6 alfa más 4 alfa nos da toda una vuelta que vendrían a ser 360. Entonces 6 alfa más 4 alfa, 360. 10 alfa es 360. Alfa tiene que ser 36 grados sexagesimales. Ahí está. Estamos viendo la circunferencia. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase para desarrollar muchos más ejercicios.